Comandante del ejército califica al ELN como una banda de extorsionistas y asegura que sus intenciones de paz son una mentira. En una carta enviada al presidente Santos, alias Timochenko se mostró convencido en que el gobierno y las FARC van a alcanzar la paz. El jefe guerrillero destacó el inicio de conversaciones con la guerrilla del ELN. Afirman las FARC que trabajan en este ciclo por sacar adelante un acuerdo sobre paramilitarismo. Madres comunitarias que se encuentran en paro desde hace 4 días se niegan a hablar con la directora del ICBF. Nuevo enfrentamiento entre el gobierno y Fedegan tras encuentro de víctimas de restitución de tierras en Magdalena. El Papa advierte a los católicos separados y vueltos a casar. No están excomulgados, pero no pueden comulgar. Con duras críticas por una supuesta postulación arbitraria de parte de la Corte Suprema de Justicia, comienza este martes en el Consejo de Estado la discusión por la nulidad o no de la reelección del Procurador General. Para aclarar el escándalo de los 614 millones de pesos que fueron hallados en un carro que estaba asignado al Congreso, la Fiscalía programará entrevistas e interrogatorios a los implicados. Santa Fe vendió a su mejor jugador, Seijas. Va para Internacional de Brasil. Junior Nacional, el mejor juego de mañana en el torneo. Henao, líder en Vuelta al País Vasco. Una estrella estadounidense asegura sus 2 más grandes atributos. Les digo de quién se trata al final de la emisión cuando los espero desde el Centro Comercial Andino para hablar del potencial fashionista del cinturón. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Quién será la mujer de la terna para la Fiscalía? 3 son finalistas. 2. ¿Quiénes serían los nuevos ministros? 3. Increíble lo que le pasó al alcalde Peñalosa. Y tengo ñapa. El revuelo que causa una prostituta en el Perú. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Buenas noches. El comandante del ejército, el general Alberto Mejía, puso en duda la voluntad de paz del ELN y denunció que esa agrupación tiene en marcha una estrategia para presionar al gobierno desde el inicio de la negociación mediante ataques a la población civil en regiones apartadas. También habló sobre los vínculos de esta guerrilla con las llamadas bandas criminales. La escalada violenta de la guerrilla durante la última semana en el Chocó motivó estas declaraciones del comandante del ejército. ¿Creen en su análisis que quemando 8 carros se fortalecen en la mesa de diálogo? Por Dios, quemando 8 carros y secuestrando 2 conductores. Lo único que demuestran es que no tienen ningún tipo de capacidad y lo único que demuestran es que realmente su vocación de paz es una mentira. El general Alberto Mejía pidió respeto por la vida de las 2 personas secuestradas el miércoles entre Quibdó y Pereira. Estaba pidiendo 10 millones de pesos por cada uno de los conductores secuestrados. A esa banda extorsionista ELN le queremos decir, hombre, respeten la vida de estos humildes conductores. Y habló de nuevas evidencias de las alianzas entre las 2 guerrillas y las bandas criminales. Se quejan de las BACRIM, pero se sientan en la misma mesa. En las últimas 2 semanas, desde que se anunció la fase pública de las conversaciones con el ELN, esa guerrilla ha atentado 12 veces contra la población civil, según denunció la Defensoría del Pueblo. Enérgico llamado al ELN para que cesen las actividades contra la población civil. No puede ser que se convierta la agresión a las personas en Colombia, a los que no tienen nada que ver con el conflicto, en un mecanismo de presión para el cese bilateral de las hostilidades. Hoy una cuadrilla guerrillera conformada por hombres del ELN y el EPL intentó atacar al ejército en Teorama, norte de Santander, pero finalmente huyeron del lugar después de que llegaran a la zona varias aeronaves de la Fuerza Aérea. En comunicación abierta, el presidente Juan Manuel Santos, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, aseguró que está seguro de que el gobierno y la guerrilla van a alcanzar la paz. Santos, lo vamos a lograr, es el encabezado de la carta publicada en la página web de la guerrilla. El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry alias Timochenko, se declara seguro de que firmará la paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, deja ver que persisten las diferencias
sobre el cronograma que reclama el gobierno para establecer la fecha del desarme de la guerrilla. Sobre el tema manifiesta: los plazos no pueden ser abiertos para una de las partes y fijos y precisos para la otra. Por eso deben ser prudentes para desarrollar integral y simultáneamente los acuerdos. El negociador de las FARC, alias Pastor Alape, aseguró desde La Habana que en este nuevo ciclo de negociaciones esta guerrilla y los delegados del gobierno trabajan por alcanzar un acuerdo sobre el paramilitarismo y seguridad. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de paz de las FARC dijo hoy en La Habana que trabaja fuertemente con el equipo de gobierno colombiano para tratar de sacar en este ciclo acuerdos en algunos de los temas relacionados con el fin del conflicto, fundamentalmente con el desmonte del paramilitarismo y las garantías de seguridad. Según informó la guerrilla, el comandante insurgente Pablo Catatumbo y el general en retiro de la policía colombiana Óscar Naranjo discuten desde hoy sobre el fenómeno del paramilitarismo. Estamos interesados en el punto 3, que tratemos de culminarlo, todo lo que tiene que ver con seguridad jurídica, seguridad personal, toda la definición de los mecanismos que se van a establecer para el desmonte y la desarticulación de toda la estructura que sostiene el paramilitarismo. Sobre el proceso de diálogos con el ELN, las FARC dijeron que se trata de dos experiencias y un mismo objetivo: la paz. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Un guerrillero de las FARC, quien fue indultado por el gobierno, denunció hoy que una banda criminal lo amenazó de muerte a él y a su familia. Debido a un problema de salud, este hombre, quien militó durante 25 años en las FARC, fue indultado y liberado de la cárcel Bellavista el 22 de enero de este año como fruto de las negociaciones en La Habana. Hoy teme por su vida y la de su familia. Los rastrojos lo amenazaron de muerte. Me llegó por completo, es que me dan 24 horas de plazo para que me fuera con mi familia, y no que mi familia llevaría las consecuencias. Para este exguerrillero, la falta de seguridad de los indultados puede poner en riesgo el proceso con las FARC. Entonces yo lo único que le pido al Estado, por favor cumpla lo que ha dicho, porque está en juego un país en un proceso de paz. El indultado hace un llamado urgente al gobierno por protección para él y su familia. La policía dio un duro golpe al ELN en el departamento del Chocó. 8 máquinas utilizadas por el Frente Cimarrón de esta guerrilla para la explotación ilegal de oro en los ríos Quito y Cabí fueron destruidas. Con la destrucción de más de 10 máquinas utilizadas por el Frente Cimarrón del ELN para la explotación ilegal de oro en los ríos Quito y Cabí en el Chocó, la policía golpeó las finanzas de esta guerrilla en este departamento. 15 millones de pesos recibían semanalmente por permitir el paso en ese sector. Digamos que es un cobro de extorsión hacia estas personas. Este año la policía ha realizado 259 operaciones en contra de la explotación ilícita de yacimientos mineros, 894 minas han sido intervenidas, 630 personas han sido capturadas, 87 retroexcavadoras y 60 dragas han sido incautadas, 28,570 kilogramos de mercurio y 5,881 kilogramos de cianuro han sido decomisados. El daño ambiental por la remoción de tierra y contaminación del agua con cianuro y mercurio tardará más de 200 años. En el Chocó también se registra un grave daño por la tala de bosque como consecuencia de la minería ilegal. En el cuarto día de protestas, cerca de 50 madres comunitarias continúan a las afueras del Instituto de Bienestar Familiar en Bogotá y se rehúsan a negociar para levantar el paro que tiene afectados a cientos de niños. Así reaccionó el grupo de madres comunitarias que permanecen en paro frente a las instalaciones del ICBF en Bogotá, cuando la directora de la entidad intentó acercarse a ellas para dialogar y llegar a un acuerdo. Por eso me vine personalmente a hablar con la base, con las madres que llevan tantos días acá, con frío, sin poder comer. Traté de dialogar con ellas, pero lastimosamente no se pudo. En horas de la mañana se realizó una mesa de concertación con la intermediación de la Defensoría del Pueblo, que culminó sin convenio entre las partes. Ellas quieren que se abra 64.000 puestos de trabajo acá en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y eso no se puede porque la ley no lo permite. Este es el cuarto día de cese de actividades en los hogares infantiles que administran estas mujeres, afectando así a cerca de 500 niños.
Estalló un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, esta vez por el tema de la restitución de tierras y la posición asumida por el dirigente gremial en contra del programa del Ejecutivo. En el evento promovido por la Procuraduría en el municipio de San Ángel Magdalena el pasado 5 de abril, el presidente de Fedegan cuestionó la ley de restitución de tierras que dijo fue pactada en La Habana en el marco del proceso de paz. Esto no es otra cosa sino la cuota inicial de control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo colombiano y no se lo vamos a permitir. El gobierno respondió a estos cuestionamientos y aseguró que por ahora no participará de esta clase de eventos que pretenden deslegitimar el derecho de los campesinos a recuperar sus tierras. Las declaraciones entregadas en esa reunión por el presidente de Fedegan, cuando afirma que la ley de restitución de tierras, la 1448, es la cuota inicial para cederle el territorio a los grupos armados ilegales, nos parece que desdibuja y desnaturaliza la invitación que nos hiciera la Procuraduría General de la Nación. Lo que no vamos a permitir es que a las millones de víctimas que ha dejado el conflicto colombiano se les tilde de guerrilleras. El gobierno aseguró que existen grupos de extrema derecha que están impidiendo que el programa de restitución de tierras se pueda cumplir en varias regiones del país. El Papa Francisco publicó una nueva exhortación en la que apoya el acompañamiento de las situaciones familiares irregulares, como los divorciados vueltos a casar, de quienes dijo que no están excomulgados, pero tampoco pueden comulgar. El Papa Francisco, en el documento que divulgó y que lleva por título La alegría del amor, dedica un extenso capítulo a los divorciados y vueltos a casar, de quienes dice que no tienen derecho a la comunión, pero no están excomulgados. Que no puedan acercarse al sacramento de la comunión es otra cosa, ¿cierto? Pueden acercarse al sacramento de la Eucaristía, mas no recibir la comunión. El episcopado colombiano también acompaña la posición del Papa. El confesionario no debe ser una sala de torturas. Y por eso el Santo Padre nos pide que manifestemos ante todo la misericordia de Dios y como que la persona se sienta también acogida y que si tiene la posibilidad del perdón se le dé de una manera abundante. De la misma forma, la exhortación papal pide que los jóvenes tengan educación sexual en lugar de la cultura del sexo seguro. Y nos llama el Santo Padre o nos pone en guardia frente a nuestra cultura. Tantas veces banalizada y empobrecida con respecto a la sexualidad. El Papa Francisco defiende también el matrimonio entre el hombre y la mujer como núcleo de la familia y la respuesta al plan de Dios. Con una sala dividida, comienza el martes la discusión en el Consejo de Estado de la ponencia que pide anular la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. El documento conocido por CMI critica a la Corte Suprema de Justicia. Este martes inicia en el Consejo de Estado la discusión de la ponencia que pide tumbar la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. La magistrada Rocío Araujo iniciará una exposición del proyecto de fallo en donde incluye duras críticas a la Corte Suprema de Justicia por el proceso de postulación de Ordóñez. Los cargos de la ponencia. Primero, conflicto de intereses. La ponencia asegura que existió conflicto de intereses de los 3 magistrados de la Corte Suprema, Jorge Mauricio Burgos, Javier Zapata Ortiz y Ruth Marina Díaz, a quienes el mismo alto tribunal les negó los impedimentos a pesar de que tenían familiares en la Procuraduría. Para ese momento, la Corte solo contaba con 17 magistrados titulares, por lo que aceptar el impedimento los habría dejado sin el quórum mínimo decisorio. Ordóñez terminó siendo elegido por unanimidad. Segundo, violación al principio de participación. La magistrada asegura que hubo violación al principio democrático en la selección de un candidato que ni siquiera se postuló. La falta de convocatoria introdujo una decisión arbitraria en la medida en que ningún ciudadano pudo participar del proceso de selección de candidato. Tercero, reelección para el procurador. La ponencia establece que el procurador Alejandro Ordóñez no podía ser reelegido, ya que dicha figura no estaba contemplada en la Constitución. CMI conoció que la votación de la sala está dividida. 11 magistrados votarían a favor de la ponencia y 9 magistrados en contra. Esto significa que aún no existen los 14 votos necesarios ni para aprobar ni para tumbar la ponencia. La Fiscalía tomó las primeras decisiones por el escándalo de los 614 millones de pesos hallados en un vehículo asignado al Congreso. La investigación fue asumida por la Dirección Anticorrupción y se llamará a declarar a algunos de los implicados.
La Fiscalía adelantará inspecciones al Congreso y a las firmas que subastaron los vehículos. Además buscará citar a los implicados. A declaración o a interrogatorio a los familiares del señor Rojas Morera, a él mismo para que informe sobre las situaciones que le constan sobre el vehículo. Dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General se manejan dos hipótesis. La operación de lavado de activos en sí mismo, es decir, ese dinero, de dónde procede y para quién iba. Y vamos a establecer por qué en un carro oficial se transportaba un dinero que presumimos procede de alguna actividad ilícita. El representante de la firma Nave Limitada, encargada de subastar los vehículos, dio sus explicaciones. Nosotros no firmamos el traspaso de los vehículos, los traspasos son propiedad de la entidad y lo firma el representante de la entidad o el sector administrativo quien ejerza la labor de supervisión del contrato. Por su parte, la Cámara de Representantes, a través de una carta, pidió tomar medidas sobre 65 vehículos. La inmovilización de los vehículos que se encuentren a nombre de la Cámara de Representantes. El Instituto de Desarrollo Urbano reveló detalles del diseño que tendrá la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. La controversial obra de Transmilenio por la carrera séptima, rechazada por administraciones pasadas, será retomada por la actual alcaldía y estará acabada en menos de 3 años. Estamos verificando los diseños que se hicieron en el 2007, eso nos conlleva unos 7 meses, estaríamos hablando casi de año y medio. Una de las mayores dudas era el futuro de la troncal en puntos estrechos como la calle 45 y la 63. El distrito estructura la construcción de túneles y estaciones subterráneas. Se buscará una solución, ¿no es cierto?, a desnivel de la zona, se determinará el trazado por la séptima. La idea es conectar directamente el sistema desde el 20 de julio hasta la calle 187. La longitud es de 15.5 kilómetros y esto conlleva unas 22 estaciones aproximadamente. El costo definitivo de la obra será revelado en las próximas semanas. Ante el incremento en la inflación, el codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, aseguró que se debe aumentar en medio punto las tasas de interés. El costo de vida, que en este momento dobla el límite de las expectativas del Banco de la República y bordea el 8%, lleva a algunos codirectores a pedir tasas mucho más costosas. En mi opinión, el ritmo debe ser y ha debido ser en movimientos de 50 puntos básicos. Otros estiman que el alto precio de los alimentos está llegando a su fin. Eso corresponde sobre todo al aumento de los alimentos, que han aumentado más del 12%. Y en esa medida, en la medida en que es un fenómeno transitorio, ante eso la autoridad monetaria no tiene por qué responder. Actualmente las tasas están en el 6,5%. El Banco de la República reportó una caída de 39% en la inversión extranjera directa. De acuerdo con el reporte de la balanza cambiaria del banco emisor, la inversión extranjera bajó de 3.288 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, representando una caída del 39%. Solo este rubro cayó 57% al pasar de 2.675 millones de dólares a 1.132 millones de dólares. La industria atribuye la tendencia a la gran carga tributaria sobre el sector. En materia de exploración y de sísmica, más del 80% de los equipos no están trabajando, son equipos supremamente costosos, tienen que pagar impuestos. Asimismo, considera que se mantienen problemas en materia de seguridad jurídica para el desarrollo de proyectos. Cambiando las reglas del juego, eso genera inseguridad. También está afectando la inversión. La inversión extranjera en 2015 cerró niveles de los 15.000 millones de dólares. Aumenta el número de quejas del sistema financiero. En el último año se presentaron más de 1 millón de reclamaciones, según la Superintendencia Financiera. El año pasado solo los bancos recibieron 667.000 reclamos. Los productos por los que más se quejan los colombianos son las tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y créditos de consumo. Porque no entienden cómo es la liquidación de los intereses, porque efectivamente no se han aplicado bien los pagos y eso les genera consecuencias. En todo el sistema financiero, las quejas superaron el 1 millón. Lo que más le duele al consumidor, al usuario, es ese tipo de cobros, que usted meta su dinero y que efectivamente le hagan una serie de descuentos por tarjeta de débito, por retiros en la oficina. Los canales a través de los cuales se quejaron los clientes fueron las defensorías de los usuarios y la Superintendencia Financiera. En cumplimiento de los acuerdos pactados con Estados Unidos en materia laboral, Colombia está decretando el fin a las cooperativas de trabajo asociado.
A través de la tercerización laboral, empleadores utilizaban la herramienta para evadir el pago de las obligaciones de seguridad social con sus trabajadores. Tenía un lastre muy grande con las cooperativas de trabajo asociado que le daban mal tratamiento de carácter laboral a los trabajadores. Las cooperativas de trabajo asociado se convirtieron en la plataforma perfecta para que a los empleados les vulneraran sus derechos. Por eso debían acabar con esta práctica. Colombia tenía 2.700 cooperativas de trabajo asociado. Se intervinieron las 2.700 y hoy podemos decir que están vigentes solamente 200 cooperativas de trabajo asociado. El Ministerio del Trabajo alista un decreto con el que pretenden ponerle fin a otro tipo de figuras como las cooperativas que se están creando actualmente. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,79% a 1.326 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió con una valorización de 4,92% a 1.280 pesos. La acción del BBVA fue la que más cayó con una pérdida del 5% a 285 pesos. La acción más transada de la jornada fue Ecolcap al movilizar más de 36.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.076 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.960 pesos y la venden en 3.000 pesos. Un euro cuesta 3.532 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 22 centavos. El azúcar se transó en 14,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39 con 64 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.280 pesos. A la cintura, a la cadera, ancho, delgado. ¿Cómo debemos usar el cinturón? Se los diré después de comerciales, cuando los espero desde el Centro Comercial Andino. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Centro Comercial Andino en el norte de Bogotá porque hablaremos de moda y de un accesorio que puede arruinar por completo o sublevar muchísimo un atuendo. Es el cinturón. ¿Cómo se usa? Aquí les decimos. Resalta el busto y es ideal para las que tienen piernas cortas. Ideal para las mujeres con curvas, si tú quieres centrar la atención en la cintura, y trataría de evitarlo las mujeres con caderas muy anchas. Es perfecto para las mujeres con el cuerpo tipo pera, porque las caderas son mucho más anchas que la parte superior, entonces esto disimula un poco la diferencia entre la parte superior y la parte inferior. Si tienes un cuerpo muy voluminoso, no te pongas un cinturón ancho. Y también si vas a usar demasiados accesorios como aretes, menos collar, no te vayas a poner un cinturón ancho. Una de las banderas de nuestra era digital son sin duda los emoticones, caras o símbolos animados con los cuales expresamos nuestros estados de ánimo, sobre todo en la mensajería instantánea. La moda no es ajena al impacto de estos. Estas populares caritas y divertidos gráficos que expresan sentimientos o actitudes han decidido salirse de lo digital para convertirse en los estampados favoritos en prendas de vestir. La moda es un reflejo de todo lo que pasa en el entorno y con la revolución de la tecnología las comunicaciones han cambiado. Los jóvenes han podido expresar también este tipo de lenguaje en la ropa. Caritas expresivas, banderas, aparatos tecnológicos y hasta monos avergonzados hacen parte del infinito pero divertido mundo de los emojis. Los diseñadores han incorporado estos parches para que tú mismo puedas aplicarlas a prendas que, no sé, quieres renovar, como chaquetas, faldas, jeans. Lejos de los estampados tradicionales, estos diseños saltaron de las pantallas para impregnar en el mundo de la moda con su propio lenguaje visual. La estadounidense Mariah Carey aseguró dos de sus grandes atributos. La millonaria cifra que le darían si perdiese alguno de ellos sorprende. Esta voz y estas piernas valen $70 millones. La cantante Mariah Carey decidió asegurar dos de sus mayores atractivos. Esta decisión obedece a los riesgos que, según ella, corre siendo una estrella de la música.
El valor fue estimado por una reconocida empresa de seguros que evaluó tanto el físico como la calidad vocal de la estadounidense. En caso de que sus cuerdas vocales sufran algún daño, recibirá $35 millones y si sus piernas llegan a tener inconvenientes que no le permitan bailar, recibirá 35 millones, llegando a los $70 millones, unos 217.000 millones de pesos colombianos. Hoy me despido desde el Centro Comercial Andino deseándoles una muy feliz noche y un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Quién será la mujer de la terna para la Fiscalía? 3 finalistas. 2. ¿Quiénes serían los nuevos ministros? 3. Increíble lo que le pasó al alcalde Peñalosa. Y tengo ñapa. El revuelo que causa una prostituta en el Perú. 1, 2, 3 y mi ñapa después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Quién será la mujer de la terna para fiscal? Del total de seleccionados en la convocatoria hecha por el presidente Santos, 16 son mujeres. Quienes más suenan son 3. Mónica Cifuentes, asesora en el proceso de paz de La Habana, actual directora jurídica del Alto Comisionado para la Paz. Trabajó 5 años en la Fiscalía. También trabajó en el Ministerio de Defensa durante 5 años. La segunda mujer favorita a la terna es Marta Lucía Zamora, actual magistrada encargada en el Consejo Superior de la Judicatura. Trabajó en la Fiscalía, fue fiscal delegada ante la Corte Suprema y vicefiscal. Cuando se anuló la elección de Vivian Morales, la reemplazó como fiscal encargada. Fue secretaria general del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La tercera candidata es María Mercedes Perry, más economista que penalista, pero con mucho prestigio por su intervención al frente de muchos de los procesos de liquidación o intervención de empresas por malos manejos. Es muy respetada en los sectores gremiales y empresariales del país. La terna para la Fiscalía se conocerá la próxima semana. 2. Todo indica que comenzarán pronto los relevos en el gabinete. Suenan algunos nombres. La exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera de la Espriella, ingresará al gabinete en representación de Cambio Radical. Toma fuerza el nombre del actual presidente de la generadora y comercializadora de energía del Caribe, GESELCA, Andrés Yabrudi. Sería el nuevo ministro de Minas en representación del conservatismo. El ex superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, también sería nuevo ministro en representación del partido de la U. Por los lados de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya se escuchan nombres para reemplazar a Mauricio de la Mora, quien renunció. El ingeniero de petróleos Francisco Bendec llegaría a esa posición. Bendec trabajó en la Texas Petroleum Company y en Ecogas. El reajuste en el gabinete no será superior al cambio en 4 o 5 carteras. 3. El día anterior, el alcalde Enrique Peñalosa inauguró con el gobierno nacional la Feria de la Vivienda en Bogotá. Se trata de una oferta de 80.000 subsidios para que quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos puedan tener casa propia. El alcalde aprovechó para hablar de sus 100 primeros días de gobierno y dentro de sus conquistas destacó mayor seguridad, más vivienda, renacimiento de la cooperación en infraestructura con el gobierno y la notable reducción en el robo de celulares. Mientras el alcalde hablaba sobre este último punto, a la secretaria de Hábitat, María Carolina Castillo, le estaban robando el celular. Hoy presentó la respectiva denuncia. Tengo ñapa. Ángela Villón es una prostituta peruana que se ha convertido en el gran fenómeno de las elecciones que habrá en esa nación el próximo domingo. Ángela, de 51 años, es trabajadora sexual y fue elegida en las primarias del partido de izquierda Frente Amplio para ir en la lista al Congreso en las elecciones generales del domingo. Ángela dice que no es ni oportunista ni improvisada y que quiere llegar al Congreso porque, dice, el Estado ha ignorado a las minorías por años. Es activista desde el 2002, cuando creó una agrupación de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales.
La gran polémica se ha creado no tanto por su aspiración al Congreso, sino por la transmisión en algunos canales de televisión del siguiente mensaje de publicidad política pagada. Soy Ángela Villón Bustamante, voy con el número 19 por el Frente Amplio. Soy la representante de las trabajadoras sexuales y estamos apostando por tener una representación en el Congreso, por una justicia e inclusión para todos, incluyéndonos a nosotras. Así que les invito a votar por Verónica Mendoza y por mí. Voy por el número 19, Ángela Villón, una puta decente que hará del Congreso un burdel respetable. ¿Será que la eligen? Hasta el lunes. Que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel de verlo se fue muy decepcionado. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, SMI La Noticia.